En este video vamos a trabajar sobre la modificación de los datos de un atleta. Vamos a ver en qué consiste entonces esta tarea. Dice, modificar atleta. Permite modificar los datos de un atleta a partir de la clave ingresada. Hay que solicitar la clave del atleta a modificar. Si la clave pertenece a algún atleta, entonces visualizar sus demás datos. Hasta aquí, si se fijan, parece exactamente igual a la consulta de un atleta. Pero ahora nos dice que al visualizar esos datos, los enumeremos. Solicitemos el número de dato a modificar, modifiquemos dicho dato y volvamos a presentar todos los datos para preguntar nuevamente si se quiere modificar otro dato. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bien, cuando yo presente los datos y los enumere, el usuario va a tener chance de seleccionar qué dato quiere modificar. O sea, no es obligatorio para el usuario que modifique todos los datos, sino puede modificar un solo dato. ¿Quiere modificar otro? Vuelve a elegir otro dato. ¿Quiere modificar otro? Vuelve a elegir otro dato. Esto es algo natural. Imagínense que están registrando los datos de una persona y esos datos son 300 datos de la persona. Y dentro de ellos va el domicilio de una persona. A lo mejor se cambia de domicilio. Entonces no tendría sentido pedir los 300 datos nuevamente del usuario, sino solamente pedir pues el domicilio. Por eso es que los vamos a enumerar para que el usuario escoja cuál quiere modificar. Puede modificar todo si quiere, pero uno a la vez. ¿Ok? Bueno, esto lo va a estar haciendo las veces que sea. El cambio de datos de ese mismo atleta lo puede hacer las veces que sea. ¿Sí? Dice, realizar esto hasta que ya no se quiera modificar ningún dato más y entonces regresar al menú. Si la clave no hubiera existido, entonces hay que avisar y regresar al menú. Vamos a ver si hay restricciones para modificaciones. Aquí hay una. Dice, en modificar atleta, debe validar la clave para que esa se encuentre en el rango. Hay que volver a validar ahí el rango. En modificar atleta, no permita la modificación de la clave. Entonces, el único dato que no se nos va a permitir modificar es la clave. Tercera restricción. Aquí está, miren. Dice, no permita modificar atletas cuando no existan, no permita ir, perdón, a modificar atletas cuando no existan atletas registrados. Entonces son tres restricciones que vamos a considerar a la hora de programar. Así que vamos a programar. Nos vamos a ir al caso 4 para trabajar sobre modificar atleta. Bien, ¿qué significa entonces modificar atleta? Pues modificar atleta es pero muy parecido a una consulta. Entonces, vamos a guiarnos en la consulta de un atleta. Me voy a traer todo el código que tenemos en consultar atleta y lo voy a pegar aquí en modificar atleta. ¿Por qué? Primera restricción, no permita ir a modificar atletas si no hay atletas registrados. Pues esto lo hace esto. Y en vez de que diga aquí consultar, modificar atleta. Luego hay que validar que la clave está en el rango. Aquí está validando que la clave está en el rango. Luego hay que buscar el atleta para ver si existe. Bien, ya lo busca. Cuando sale de aquí es cuando sabemos, cuando sale de la búsqueda es cuando sabemos si el atleta existe. Si cel es diferente a -1 es que existe el atleta. Entonces aquí es donde empieza lo que es la parte de modificación, porque nos dice que permitamos al usuario estar modificando las veces que desee. Y eso significa hacer esto en un do while. Mientras el dato que quiera modificar sea diferente, ahorita vamos a descubrir aquí. ¿Vale? Le voy a poner aquí un signo de interrogación porque ahorita vamos a descubrir mientras sea diferente aquí. Ahora, nos dice que enumeremos
cada dato. Bueno, entonces vamos a aprovechar aquí y le vamos a poner el nombre, 1. El sexo, 2. La estatura, 3. El peso, 4. Y el deporte, 5. Ya estoy enumerando cada uno de los campos. Voy a regresar al enunciado porque ahí está la clave de todo esto. Dice, solicitar la clave del atleta, modificar, ya. Si la clave pertenece a algún atleta, entonces visualizar sus datos, ya. Enumerarlos, ya. Pero ahora dice, solicitar el número de dato a modificar. Bueno, vamos a hacer esa parte entonces. Ya que presento los datos, ahora le voy a decir, ingrese el dato a, el número de dato le voy a poner. Número de dato a modificar. Y lo voy a guiar al usuario. Si yo le pongo 1.5, no va a haber manera de que salga nunca. Entonces le voy a poner 1.6. Y ahora sí, ya descubrí cuál número es el que me va a permitir salir. Aquí yo le voy a poner exactamente lo mismo. Ay, caray, perdón. Va a ser el 6. Y el 6 va a ser que no quiere modificar ningún dato. ¿Vale? Por lo tanto, entonces ya descubrimos que mientras el dato sea diferente a 6, esto va a estar repitiéndose. Ya enumeramos los datos, ya vamos a pedir el dato a modificar, lo vamos a guardar en la variable dato. Como estamos esperando un número entre 1 y 6, pues la variable dato tiene que ser int. Voy a ir a declararla antes de que se me olvide. Aquí están los int dato. Bien, ya estoy de regreso aquí. Volvemos a nuestro enunciado. En nuestro enunciado dice, modificar el dato que el usuario haya elegido. Entonces ahora vamos a trabajar en la parte de modificar el dato según el número del dato que haya solicitado el usuario, ingresado el usuario. Bueno, para ello entonces, una vez que yo tengo el dato, yo voy a abrir un switch para evaluar cuál número de dato es. Y pregunto, si el dato fue 1, si el dato fue 1, observen que lo que quiero modificar es el nombre. Bueno, entonces le voy a decir al usuario, pues que ingrese el nuevo nombre, pues quiere modificarlo, entonces que ingrese el nuevo nombre. Y lo voy a guardar en nombres, en celda, o sea, en el mismo lugar, no estoy dando de alta a otro, sino en el mismo lugar voy a sobreescribir lo que esté ahí. Pero como acabo de leer un entero, cuando llegue aquí, se va a saltar. Entonces, ya no sabemos ese truco que es leer punto next line. ¿Ok? Si ya terminó, break. Luego, vamos a ver si ahora es el sexo el que se quiere cambiar. Entonces, voy a copiar esto y voy a pegarlo. Caso 2. El caso 2 es el sexo. Entonces, ahora le digo que ingrese el nuevo sexo. Como también lo vamos a leer con nextLine, pues también es necesario limpiar aquí. Lo vamos a guardar en sexos. Y la lectura solamente va a ser, la asignación va a ser de solamente el primer carácter, porque acuérdense que el sexo es una H para un hombre o una mujer, una M para una mujer. Perdón, ya está. Ahora vamos a trabajar en el caso 3, que es la estatura. Entonces, caso 3. El caso 3 no requiere un next line.
porque vamos a leer un float. Entonces, quitamos el next line. Ingrese la nueva estatura. Estaturas. Y hay que leerlo con next float. Caso 4. El caso 4 hay que trabajar con los pesos. Tampoco requiere un next line. No necesitamos limpiar el buffer. Ingrese el nuevo peso. Pesos en celda, next float. Ya está. 5. El 5 es el deporte y es una cadena. Entonces, me voy a traer este porque es similar. Caso 5. Ingrese el nuevo deporte. Next line. Ahora, ¿qué pasa si el usuario nos pone un número diferente? Un 0, un -1, un 2000, un 3000. Bueno, en caso de que sea 6 no hay bronca, porque el caso 6 nos va a permitir salir. Acuérdense que así está el ciclo, hasta el 6. Pero, default, en caso de que nos ponga cualquier otro número, le vamos a informar. Número de dato no válido. Todo lo demás queda exactamente igual. Entonces, entendiendo un poquito más, primero lo que hacemos es solicitar la clave, buscarla, si se encuentra, vamos a encontrarla en tal celda, mostramos sus datos, pero los enumeramos. Esto lo tenemos dentro de un do while. Esto lo tenemos dentro de un do while. Significa que es un ciclo. ¿Por qué? Si voy a mi enunciado, dice, realizar esto hasta que ya no se quiera modificar ningún dato más y entonces regresar al menú. Esa fue la razón por la que encerramos todo esto en un do while, para que esté presente y presente y presente los datos modificados y pidiéndole al usuario qué dato quiere modificar. ¿Cuándo ya nos vamos a salir de aquí? Cuando el usuario nos proporcione un 6 como opción para dato. De manera que si nos proporciona un 6, no hacemos nada, pero al llegar aquí vamos a abandonar el ciclo. Bueno, vamos a grabar, compilar. Nos falta por aquí alguna. Nos falta cerrar el while. A ver, vamos a probar. Creo que nos falta cerrar el while. Sí, eso era. Ya está. Entonces, pues vamos a ejecutar el programa y probar lo que hicimos. ¿Cómo lo hemos hecho? Voy a registrar, no sé, uno con puros unos, uno con puros dos, uno con puros tres, ¿vale? Con esos. Le voy a decir que quiero modificar un atleta que no exista, me debe decir no existe. Si quiero modificar un atleta cuya clave se sale del rango, me dice, la clave no es válida. Entonces ya probamos esas partes. Ahora vamos a modificar uno que sí exista, el 2. Observan cómo me presenta enumerados los datos. Eso significa, ingresa el número de datos a modificar, del 1 al 6, ¿cuál quieres? Por ejemplo, no sé, el nombre, le pongo un 1. El nombre, José María. Fíjense qué debe de suceder. A la hora que pulse yo Enter, debe de volver a mostrarme todos los datos ya modificado según el dato que acabo de modificar. ¿Observan? Nombre, José María. Ya lo sustituyó por el 2, ya lo modificó, pero los demás siguen estando igual. Sexo, estatura, peso, deporte, siguen estando igual. Por ejemplo, ahora le voy a modificar, no sé, pues le voy a modificar todos los datos, aunque si yo quisiera, miren, si yo quisiera, aquí me salgo, le digo ninguno y ya se sale. Se va al menú. Pero voy a seguir modificando, voy a decirle nuevamente modificar el atleta 2. Ahí está José María. Ahora le voy a decir el sexo. Sexo, hombre.
Estatura, 1,78. Peso, 100 kilos. Deporte, fútbol. ¿Observan cómo se va modificando todo? Y es más, no era 1,78, era 1,79. Pues puedo volver a hacerlo. 1,79. Ahí está ya. Hasta que me enfade. Me regreso. Si yo hago una consulta del atleta 2, miren, aquí están sus datos. Si hago una consulta general de todos los atletas, pues aquí está, miren, el 1 así, el 2 con sus datos y listo. Creo que nos faltó imprimir el nombre en la consulta de todos los atletas. Así, miren, no lo estoy viendo. Así que ahorita vamos a modificar eso antes de irnos, ¿ok? Bueno, como vieron, pues entonces así funciona la modificación. Voy a corregir entonces la parte de la consulta general para que ya nos quede bien, porque ignoré el nombre, no imprimí el nombre en la consulta general. A ver, aquí está, sí lo puse dentro de la burbuja, pero no la... Me faltó nada más. Eso es lo malo de copiar y pegar, ¿eh? Hay veces cuando copia y pega uno, se nos van las ondas. Nombres. Déjenme volver a probar nada más para que todo esté bien. Voy a dar de alta así de rápido con puros unos, con puros dos. Y una consulta general. Ok, ahora sí presenta el nombre. Bueno, terminamos lo que es la modificación. En el siguiente video vamos a hacer la eliminación.